Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. La Karina se aburrió y se fue. Bueno, bueno, ¿cuáles son las dudas? Alguien está en el hospital, no alcancé a leer quién. Bueno, ¿alguien tiene duda sobre la unidad 4? Bueno, Sí, están profesor. abandonando la reunión, no sé Sí. si no hay dudas o cuál es el punto. Yo pero estoy abriendo la parte que no entendí. Bien, ¿el resto? Hola, hola, buenas tardes. Hola, Carlos. Eh, Nada, yo solo puedo asistir porque no estaba con un tema de trabajo. Ujú. ¿Puedes saber qué había quedado con el tema de la fecha del parcial? ¿Qué pasó con la fecha? Eh, Del claro, 18, no, 18 de agosto a las 15 horas. La planificación La planificación está en el aula y ahí pueden no. ver los contenidos que se van a desarrollar en el segundo cuatrimestre y ahí están la fecha de los parciales y la hora de todos los parciales que restan, que son 3. ¿Sí? Y en relación a qué unidad corresponde cada parcial. También está en la planificación eso. Listo. Está al comienzo de la asignatura, o sea, donde está la presentación, que está el programa y demás, hay un Word que habla de planificación del segundo cuatrimestre. ¿Mm? Bueno, muy bien. Yo ya les dije que el parcial como que se divide en 3 partes. Trabajo de parto era uno, puerperio era otro y neonato era otro, ¿no? Se trata de distribuir un poco proporcional la cantidad de preguntas del parcial en relación a a esos 3 temas. La que más tiene, digamos, es la parte de puerperio. ¿Sí? Después le sigue en cuanto a cantidad de preguntas la parte de trabajo de parto y la última parte, la de neo. ¿Sí? Profe, ¿cuántas preguntas son en el parcial? No lo tengo armado, pero calculo que va a ser similar al parcial anterior. O sea, 20 preguntas de múltiple opción y unas 15 preguntas que implican un desarrollo o escribir, digamos. Gracias, ¿Sí? gracias. Y dentro de lo que es normalidad y alteración, el mayor peso en cualquiera de las áreas es en lo que es normalidad. ¿Sí? Más o menos así es la proporción en el examen.
Por ejemplo, de las 15 abiertas, supónganse, 6 preguntas serían para puerperio, unas 5 preguntas para trabajo de parto y unas 4 preguntas para neonato. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Bueno, yo quedo esperando las dudas, así vamos respondiendo. Profe, una consulta, ahora sí. Vio que en infecciones del pulpereales, en las intervenciones que están en los archivos, dice que las primeras 24 a 48 horas del proceso de infección se puede acompañar no puede ser acompañada, no pueden acompañar de temperatura que no pasan de los 38.3 a los 38.9. Cuando habla de las primeras horas, eso ya la temperatura no indica la infección, ¿o sí? Sí, un aumento de la temperatura es indicativo de infección, es un signo de infección. Lo que pasa que en las primeras, ¿se acuerdan? En las primeras horas del puerperio podía haber un aumento de temperatura corporal próximo a los 38 grados, no significando eso una patología, o sea, no significando infección, que tenía que ver con la lactogénesis, ¿se acuerdan? Estaba asociado a eso, o también a deshidratación, producto de la pérdida de líquido que tuvo la mujer durante el trabajo de parto. Si esa pérdida de líquido no fue compensada por ejemplo, no se le dio a la mujer a beber agua, por ejemplo, puede presentar deshidratación, y la deshidratación hace que aumente la temperatura corporal. Y la lactogénesis, la producción láctea, hace que aumente la temperatura corporal cuando se mide en la axila, ¿sí? Producto de la activación de la glándula mamaria, que está produciendo leche. Después de estas primeras, este aumento de temperatura no puede durar más de 24 horas, ¿no? Después, un aumento de temperatura mayor a 38 grados, o sea, sostenido por más de 24 horas, esto indica infección. Ah, bien. O sea, que no es dentro de o sea, puede estar esa infección a pesar de que no esté dentro de esas 24 y 48 horas. Claro, sí. Si llega a haber infección, pasa lo mismo con la mastitis. Puede haber aumento de temperatura corporal. De hecho, las infecciones son más frecuentes. Recuerden que hablamos de infecciones puerperales, porque la mujer puede presentar un cuadro de infección, supóngase una infección urinaria, y no tenga que ver con el puerperio, ¿se entiende? Y eso hace que tenga un aumento de temperatura en las primeras 24 horas. Pero eso no sería una infección puerperal. ¿Se entiende eso? Sí. Las infecciones puerperales tienen que ver con aumento de temperatura después de las 24 horas, ¿sí? Con más frecuencia las infecciones ocurren después del alta hospitalaria, o sea, se detectan cuando la mujer ya está en su casa. Por eso es que es muy importante que reconozca signos de alarma de infección la mujer, porque es la que se va a dar cuenta que tiene un problema y va a asistir a la consulta. ¿Sí? Sí, me parece, eso también le iba a preguntar, porque hablaba de las intervenciones también, pero no habla de una intervención inmediata. No sabía si eso era dentro de la institución. En las primeras horas del puerperio, las primeras 48 horas, que cuando la mujer está hospitalizada, se hacen acciones para evitar infección. O sea, son acciones de protección específicas. La mujer, cuando se retira a su hogar, continúa con esas acciones, se le enseña a la mujer cuidados para evitar infecciones, y además se le enseña a detectar tempranamente signos de infección, ¿sí?
Entonces, para que concurra a la consulta. O sea, que no estaríamos hablando de acciones dentro de la internación. ¿Estamos? Sí. Lo más importante son las acciones de protección específica, o sea, acciones que eviten la infección. De hecho, dentro del parcial, ustedes van a ver que se les va a pedir acciones de protección específica con respecto a infección puerperal, con respecto a mastitis, con respecto a hemorragia posparto, con respecto a tromboflebitis. ¿Se entiende? Se le va a pedir mucho de eso porque en realidad es lo que hacemos, tratamos de evitar que se presente el problema. ¿Recuerdan cuáles son las acciones de protección específica? Hola. Hola, hola. Sí, profe, acá estamos. Bien, bueno. No se muestran con cámara. ¿Por qué no se muestran con cámara? ¿Eh? Yo porque siempre estoy con mucha gente en mi casa, también mi hermana, mis hijos, así que por eso un quilombo. Yo estoy manejando, por eso. Ah, bueno. Ustedes son como 70 estudiantes, 72 creo que el total. Hay 28 presentes en la video. O sea, después no hablemos de que están desorientados o perdidos, porque el esfuerzo por orientar está, pero no los veo presentes. O sea, hay muy pocos estudiantes presentes. Yo voy a tomar asistencia de la presencialidad a la video porque después no me pueden argumentar de que no estuvieron orientados. ¿Sí? ¿Profe, sí, otra consulta? Sí. No sé si se la preguntaste porque en realidad eso es después del parto. El piel a piel, el Hopper, Copap, eso. Sí. Me hago una consulta. En el material dice que al bebé se le recomienda dejar, porque hicimos el trabajo, con el trabajo que hicimos, dice que sí, se lo dejaron media hora y explicaba si estaba bien lo que se había hecho o no. En el material hablaba sobre que al bebé se lo tienen que dejar entre 1 hora a 24 horas con la madre, piel a piel. Bien. Bien. El COPAP es... hay un primer COPAP en el momento del nacimiento. Recuerden que es expulsado el bebé y el recién nacido, de hecho antes de que se ligue y se corte el cordón, se lo pone al pecho, contacto piel a piel con la madre, ¿sí? Ese primer COPAP capaz que dura media hora. Pero el COPAP continúa después, porque después que se hacen todas las maniobras de recepción al recién nacido, esto es, se le colocan las gotas oftálmicas, se coloca la vitamina K, ¿se acuerdan? Todo lo que es la recepción del recién nacido, se lo pesa, se lo mide y se lo viste, y en realidad no se lo viste, se le pone pañal nada más y se lo pone nuevamente contacto piel a piel con la madre, y así son trasladados a la unidad de internación conjunta, donde por lo menos se los deja 2 horas directo contacto piel a piel ahí, y después recién se interviene porque, bueno, después tenemos que, mientras tanto nosotros hacemos control con la madre, ¿no? Y hay que valorar después al niño, o sea que es más de media hora, nunca es media hora, nada más. Y en el caso que dio en el trabajo, que habla de que el nene, porque el nene es recién nacido, en el caso se decía que la cervocuna no encendía. Ajá. Ahora viene Cristian con el tema del neonato para que se saquen toda la duda con el neonato. ¿Pero qué le pasaba a la cervocuna? No encendía. Claro, en el caso dice que no encendía. No. La cervocuna no encendía y el neonato estaba con una hipotermia leve. Ajá. Exactamente. Y le pedían la acción.
No, creo que pedía, ahí me fijo que pedía. Nos pedía el Lo pedía puntaje era- de, bueno, hacer el, ¿cómo sería el, bueno, La pregunta evaluación dice, es, la pregunta decía, de acuerdo al valor de la temperatura axilar específico, si el valor es considerado normal, ¿qué actividades pueden realizar de acuerdo a su respuesta? Fundamentos. Ajá. En Esa era la principio, pregunta. el lugar por donde más pierde calor un recién nacido es la cabeza, La cabeza. por su, ¿cuánto es? Porque tiene mayor superficie expuesta, ¿no? Y los vasos sanguíneos están muy superficiales. Entonces, dentro de las medidas es colocar una gorra, ¿sí? Cubrir la cabeza y hacer copar, ¿sí? Con medidas necesarias para que logren mantener la temperatura corporal. ¿Cómo es? El COPAP permite la transmisión de temperatura de calor por contacto directo, el mecanismo, ¿no? Recuerden que hay varios mecanismos para, de ganancia y de pérdida de calor. Uno que es de pérdida concretamente es la evaporación, ¿sí? Después está la radiación, la conducción, que sería el contacto directo, sería por conducción, ¿se entiende? Bueno. ¿Y cuál era la duda por ahí? ¿Qué es en ese caso si como dice acá, la cervocuna no anda sabiendo que el nene tiene una leve hipotensión? Bueno, justamente pop-up y cubrir la cabeza. Ok. Pop-up y la cabeza cubrir a la madre, ¿no? Sí, yo le iba a preguntar si por ejemplo, esta mamá, en el caso este, tenía las presiones invertidas. No se lo puede dejar igual una hora haciendo copa nosotros porque No. se lo tiene que alimentar, ¿no? Cuando es dentro de la primera hora, que se llama la hora de oro, ¿no? Es importante que el recién nacido se prenda al pecho mientras está haciendo COPAP, está haciendo las dos cosas a la vez. ¿Se imaginan el COPAP? Es el bebé en el pecho de la madre apoyado. Eso es COPAP, ¿sí? Y mientras hace COPAP se prende al pecho. Yo tengo que buscar cuál es la posición canguro, porque hablaba de una posición canguro. Ajá. Que no sabía cuál era. es como la del COPAP, pero Sí. tienen que, o sea, es como para los prematuros se usa y que lo tienen que tener de forma vertical constantemente, la mayor cantidad de horas posible. Sí. Pero en caso de que, por ejemplo, le tengan que hacer, no sé, nace el bebé y a la mamá la tienen que hacer algún control, no sé. Bueno, la cosa que no sea enseguidita. Pónganse, ustedes tienen como teoría que a los 15 minutos tienen que controlar loquios, hacer higiene y valorar la involución del útero. ¿Sí? Claro. Esa es una maniobra que tienen que hacer a los 15 minutos, a los 30 minutos, ¿sí? Cada 15 minutos durante la primera hora, ¿no? ¿Y cómo hacen si tienen el bebé? Esa sería la situación. Bueno, el tema está que a la madre se le pide o se la descubre de la cintura hacia abajo para hacer todas esas maniobras. Arriba, en el tronco materno, está la madre con su bebé en contacto piel a piel. No se interrumpe eso. Claro, puede tenerlo tranquilamente. Claro, se descubre a la mujer hasta la cintura, está en la cama la mujer, ¿no? Yo cuando hicimos el trabajo con mi grupo, Y en la cama de cúbito dorsal, le colocan la chata, revisan la altura del útero, hacen masaje en el fondo uterino, mientras hacen ese masaje en el fondo uterino miran a ver el desprendimiento de coágulos, el tamaño de los coágulos, ¿no? Bueno, hacen higiene perineal, le piden que orine si tiene deseos de orinar ahí, estamos a los 15, media hora del parto, ¿sí? Y se hace higiene perineal, se coloca apósito estéril, ¿sí? Recuerden que no el algodón directo, por la que las fibras pueden quedar adheridas a la zona lesionada y dificultar después la cicatrización. Entonces, hacen todo eso y el bebé sigue en contacto piel a piel con la madre. en mi caso, sí, a mí yo tengo una duda porque
En mi caso particular, cuando yo tuve a mi hija, yo creo, o sea, pasó más tiempo el contacto de piel a piel con mi bebé, porque yo me acuerdo y que supuestamente me desgarré, entonces me tuvieron no sé cuánto tiempo en la ¿Estuviste sala. con el bebé siempre? No, se lo llevaron. Hicieron la recepción y te lo devolvieron. Yo me acuerdo que llegué medio desmayada a la sala y ahí fue donde mi hermana, me acuerdo, que me puso a la bebé enseguida en el pecho y ahí se prendió porque no paraba de llorar. Bien. Pero pasó más de Cuando las condiciones de la mujer no permiten esta maniobra con la madre, si hay un rol, alguien que es rol padre, el COPAP es con el padre. Al padre se les dice que se saque la ropa del tronco, o sea, la remera, todo, ¿sí? Se le da un delantal que se cubra de atrás hacia adelante y hace contacto piel a piel con el papá. Ah, bueno, igual en mi caso no. Capaz que pasó con la mamá, o la hermana, pero con alguien. Sí, porque mi esposo justo no pudo estar en el parto, entonces estaba mi hermana, pero... Bien. Eso en caso de cesáreas se le suele dar ese contacto piel a piel con con el padre. ¿Sí? Bien. ¿Sobre porperio alguna duda? Me le voy a pegar el grito a Cristian que entre. Si no... Profe, le hago una consulta. Sí. Cuando hablamos del puerperio, creo que lo mencionamos cuando estábamos hablando del signo de Pinar. Sí. Que el útero estaba duro, leñoso. Sí. Hablamos de que había algo que le pasaba al útero cuando se ponía de un lado. ¿Eso era que estaba mal? No recuerdo eso. El útero tiende a lateralizarse. ¿Sí? Siempre hacia el lado derecho. ¿Se acuerdan que en el embarazo había lateralización, había mayor peso del lado derecho? ¿Se acuerdan? Porque el tronco del feto estaba del lado derecho. Bueno, tiende a esa lateralización. Pero, en realidad, si el útero está involucionando bien, está central, ¿sí? Duro, yo lo palpo y es como una pelota, ¿sí? Bien dura. Y cuando se tiende a relajar, porque la vejiga está llena o porque tiene cuando quedó resto de placenta adherida, ¿sí? O porque es un útero que ha tenido mucho estiramiento, por ejemplo en caso de multíparas o en caso de macrosomía fetal o en caso de embarazo múltiple, ese útero se estiró y se achicó demasiadas veces o estuvo hiperextendido durante todo el embarazo, le cuesta mantenerse contraído, tiende a relajarse, es como un elástico vencido, ¿sí? Que usted agarra un elástico, lo estira muchas veces y de repente van a ver que de repente no se achica al tamaño original, ¿no? Eso porque fue hiperextendido muchas veces. Lo mismo pasa con el útero, tiende a relajarse. Cuando tiende a relajarse, tiende a lateralizarse hacia la derecha. Sería como un signo de problema. La lateralización. Si está elevado, lateralizado y lo palpo y está hablando, tengo un problema. Hay una subinvolución del útero. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno. Con respecto, yo creo que ya hablamos ayer con respecto a las preguntas sobre qué pasa con la necesidad tal, ¿no? Eso quedó claro. ¿Qué pasa con la necesidad de moverse y mantener posturas adecuadas durante el puerperio? Y ustedes ahí tienen que hacer una lista de lo que pasa. Y después vienen los fundamentos. ¿Por qué pasa tal cosa? ¿Sí? Eso sería otro tipo de pregunta con respecto a puerperio, así de las globales.
Pero eso de qué pasa con cada situación en el puerperio, eso va relacionado con lo que nos mandó, por el trabajo que teníamos que presentar. O sea, ahí están lo que pasa. Oiga. Ahí está lo que pasa. Lo tienen que ordenar por necesidad ustedes, era el trabajo. Claro, buenísimo. Si lo tienen ordenado, ya después pueden estudiar. Y después busquen el fundamento de por qué pasa y ya les tendrían mucho avanzado esa parte. Esas como que son preguntas obligatorias en el parcial, ya aviso. ¿Sí? Además de preguntar qué es el porperio, cuáles son las etapas del porperio, ¿no? Cuáles son las primeras acciones inmediatas a realizar inmediatamente que la mujer vuelve a la sala de parto. Profe, ¿por qué no se les permite tomar agua después de que salen de la sala de parto? No sé, las primeras horas. Sí, se puede tomar. Sí, puede comer y beber. Porque yo recuerdo las veces las 2 veces que estuve internada, no me permitían tomar agua hasta unas ciertas horas después. No, sí. ¿Por qué? Inmediatamente salí de la sala de parto. De hecho, en la sala de parto, si quiere tomar un sorbo de agua, toman un sorbo de agua. Lo que sí se trata de, por ejemplo, que no sean bebidas gasificadas, ¿no? Con contenido de gas, porque puede provocar distensión abdominal y generar un malestar adicional que no sería conveniente en este momento. ¿Sí? En la cesárea es la que no se puede, ¿verdad? Y el poscesariado sí tiene... Por el tema de la anestesia. En relación al manejo de la anestesia. Pero transcurrido 4 o 5 horas post cesárea se puede ingerir alimento. Empieza a probar tolerancia, digamos, con ingesta de líquido, ¿sí? Y después ya alimento sólido. Gracias, profe. Sí, en cuanto a comer y beber, sí tiene que ingerir agua, sí tiene que ingerir alimento. Lo que se trata de buscar que sean alimentos que no le... Si quiere comerse una hamburguesa, puede comerse una hamburguesa, le digo yo. Pero tratar de evitar aquellas cosas que pueden llegar a distenderla. Muy bien. Bueno, Cristian no me lee. Bien. Ahí me leyó. Debe estar por entrar. Con respecto a alteraciones en el porperio, ¿alguna duda? A ver. Bueno, porperio, definición y etapas ya lo saben. Lo que son cambios anatomofisiológicos durante el porperio, ¿me escuchan? Eso entra directamente como necesidades humanas básicas en el porperio. ¿Sí? Necesidades humanas básicas del porperio. ¿Puede repetir, profe? ¿Los cambios fisiológicos? Sí, yo estoy con la planificación de los contenidos acá. Se lo voy a mostrar, así vamos haciendo un repasito mientras. A ver. ¿Ven ahí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Ahí está Cristian entrando. Hablamos con Cristian y después hago el repasito este. Bueno, así Cristian lo
lo desocupamos rápido. Hola, Cristian. Hola, hola, ¿cómo están? A ver, ahí estamos. Recién llego, corriendo. Bueno, no sé qué se ve ahí. Déjenme que acomodo acá. ¿Cómo es? Ahí está. Habían dudas de Neo, entonces por eso te pedí entrar. Bueno. Así como es, podés ayudarlos un poco. A ver. Y la idea es orientar para el examen parcial que vamos a tomar. Seguramente con respecto a los contenidos van a tener, o sea, como jerarquizar los contenidos para la importancia para el estudio, ¿no? Ok. Ahí sería. Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, que no les había saludado, por si tienen algunas dudas, primero respecto al trabajo práctico. El trabajo práctico, bueno, ya cayó el tiempo de entrega. Voy a empezar a corregirlos en este fin de semana. Lo corregimos en 2 partes, o sea que yo voy a corregir todos los trabajos prácticos, la primera parte. Después va la otra docente que corrige la otra parte, así que yo creería que para el fin de la otra semana, a mitad de semana, ya estarían listas las notas y ustedes pueden disponer de eso. Eso por un lado. Después, ustedes tomen como guía de lo que es más importante de todas las cosas que hemos visto, la guía del trabajo práctico. Tratamos de nosotros poner los temas que son prioritarios, ¿sí? Si les quedaron dudas, bueno, hubieron 2 o 3 instancias donde dimos clases de la unidad 4, puntualmente los temas, muchos de los temas que se abordaron en la guía, también los abordamos en el trabajo práctico, así que quien hizo el trabajo práctico, quien participó de la realización del trabajo, en el análisis del caso, va a andar muy bien en la parte de Neo. ¿Sí? Donde se tienen que enfocar, tienen que tener una máxima comprensión respecto a la termorregulación, mecanismos de pérdida, ganancia de temperatura corporal, eso es una cosa. Después, cómo regula la temperatura el recién nacido es otra cosa, que es la termorregulación. Los signos vitales. Traten ustedes de, cuando uno pone una bibliografía, ¿sí? Que es la bibliografía que yo les decía en la clase, miren esto, que es un archivo de una revista de transición, cuidados de enfermería en el periodo de transición, y de los signos vitales que uno ha dado en la clase, si para eso era la clase, tomen eso, porque hubieron algunas preguntas de, por ejemplo, la temperatura en un recién nacido y cómo abordarlo en el caso, y como había una literatura que era antigua, donde habían leído, no encontraban la necesidad alterada en el caso. Entonces, nosotros nos guiamos, además de todo lo que ustedes tienen que relacionar con respecto a la bibliografía, la línea teórica la marcamos en la clase, y yo se la fui marcando bien. Entonces, eso por un lado. Espérenme que aparece un cartel, ahí está. Y bueno, termorregulación lo tienen que saber muy bien, recepción del recién nacido lo tienen que saber muy bien. Qué medidas de profilaxis se realizan en esto de la recepción, el nacimiento, y por ejemplo la regulación de la temperatura corporal, más allá de saber en teoría qué sucede, el poder relacionar la situación. Por ejemplo, uno les puede preguntar qué pasa o qué mecanismo de pérdida o ganancia de temperatura corporal se activa al momento de nacer un bebé, ¿sí? Al momento de nacer es cuando sale por el canal de parto, ¿sí? Con las características con las que sale un bebé del vientre de su madre. Entonces, así es como ustedes deben relacionarlo, que es como uno les dio la clase. Entonces, regulación de la temperatura corporal, los signos vitales del recién nacido,
¿Qué más era? Lo tenía bien. Bueno, todos los que son signos vitales. ¿Qué es Apgar? Bueno, recepción. ¿Qué es Apgar? ¿Qué es Silverman? ¿Qué es, cuáles son los reflejos que están presentes al nacimiento? El examen físico de un recién nacido. No vamos a preguntar sobre patología, ¿sí? De recién nacido, como taquipnea transitoria, hipertensión pulmonar persistente, saturación, concepto de saturación de oxígeno según la fracción de oxígeno expirada o FiO2, eso no lo vamos a preguntar porque eso es muy, si bien lo deben saber y si estuvieran en alguna de las clases ese concepto estuvo, no es algo que en esta instancia de formación en ustedes lo vamos a solicitar. Pero sí saber los signos vitales bien, los mecanismos de pérdida y ganancia de temperatura, los de producción de calor, qué se hace en una recepción del recién nacido, cuáles son las acciones de las acciones prioritarias en una recepción del recién nacido o acciones generales. Cuando hablo de acciones hablo de las intervenciones de enfermería. Eso sería en lo que examen físico, por supuesto, del recién nacido. La guía es que el examen físico es céfalo-caudal, entonces desde la cabeza hasta los pies lo tienen que analizar. Fontanelas, anterior, posterior, genitales masculinos, femeninos. Nos encontramos con una estructura en los recién nacidos que en el abdomen que se conoce como cordón umbilical. Entonces, cómo está compuesto, qué gelatina lo rodea, el nombre. Por ahí va a ir, ¿sí? Si tenían dudas en las patologías, taquipnea transitoria del recién nacido, en eso no se metan, ¿sí? Porque necesitan, si bien hay algunas cosas que se mezclan, está mezclada la transición, está mezclada este periodo del que les hablamos, hay muchas herramientas que ustedes no tienen todavía como para comprender y para poder planificar un cuidado con intervenciones adecuadas para este tipo de pacientes. Entonces lo vamos a dejar para más adelante. Eso, bueno, después lactancia materna. En cuanto a los beneficios de la lactancia materna, hasta cuándo es aconsejada, según la Sociedad Argentina de Pediatría. Sí, hay 2 momentos, ¿sí? De 6 a 8 meses exclusiva, después de los 8 meses pasa a ser secundaria, ¿no? Secundaria en el tema de que ya hay que incorporar algún tipo de alimentos y fundamentar por qué. Eso en cuanto a la lactancia, las hormonas que intervienen en la lactancia materna. Y una de las preguntas que le trajo mayor duda fue esta: ¿qué hormonas intervienen en la lactancia materna? Para aclararles a todos la pregunta, encontraban como lactógeno placentario, oxitocina, prolactina. Esas son las 3 que intervienen, ¿sí? Prolactina y oxitocina intervienen ya, aumenta la secreción en todo lo que es la preparación y antes de que nazca el bebé y cuando nace el bebé. Estas 2 son como los actores principales. Pero el lactógeno placentario también interviene indirectamente en la lactancia materna en todo lo que es estructural, preparando el pecho, los conductos galactíferos, haciendo los movimientos hormonales en preparación para cuando nazca este bebé. Entonces, por eso eran las 3. Las 3 estaban, sería correcta la pregunta. Entonces, todo lo que es lactancia materna, hormonas, concepto, características de la leche materna, ¿sí? En cuanto a la grasa, las proteínas, los hidratos de carbono, y cuando está contraindicada, ¿sí? No nos vamos a meter en mastitis, por ejemplo, que ese sería algo de una patología. Pero sí cuando son las situaciones en que se contraindica la lactancia materna o se suspende la lactancia materna, básicamente, ¿sí? ¿Qué más decirles? Bueno, todo... Cristian. Sí, Carlos. Con respecto a esto de las hormonas, tengo un video de perro en el patio de los vecinos.
Con respecto a lo de la hormona, bueno, me quedó claro que son esas tres, pero yo fui el que planteó esa duda en ese momento, pero porque había leído que en una de las opciones también estaba la hipófisis, y había leído que la hipófisis intervenía indirectamente también al estimular la producción de prolactina. A ver, sí, cuando uno pregunta lactancia materna es bien puntual. Lactógeno placentario trabaja no en la producción ni en la eyección, pero sí en la preparación estructural directamente de lo que es la glándula mamaria, los conductos galactíferos. Todo está relacionado con todo, más cuando hablamos de enzimas y todo el sistema glandular. La hipófisis y el hipotálamo es quien maneja todo lo hormonal del cuerpo. Entonces, indirectamente también están, pero la pregunta no hablaba de eso, no iba hacia eso. Entonces, cuando ustedes... hormona. Exacto. Cuando ustedes... este consejo se los doy ahora para toda su vida estudiantil, y cuando lean o cuando tengan preguntas de múltiple opción. Ustedes van a un examen de múltiple opción o múltiple choice con la cabeza en que hay opciones correctas e incorrectas. Eso es lo que hasta ahora quizá es como uno estructura en la cabeza al momento de hacer esos exámenes. Pero también se pueden encontrar que hay respuestas correctas y no hay ninguna incorrecta, pero ustedes tienen que elegir, las leen todas y para ustedes todas son correctas, y nosotros les decimos elijan una sola opción. ¿Qué es lo nuevo que sale? Es que ustedes deben elegir la más correcta de las opciones, ¿sí? Ahí veo a Romina que mueve los labios diciendo qué difícil es que la hacen los profesores. Bueno, entonces dice, mueve los labios diciendo ¿por qué son tan rebuscados? Bueno, y es que nosotros vamos a decir, para nosotros es correcta esta porque, y le vamos a encontrar un pero. Exactamente. Entonces, cuando hay muchas dudas, lo que yo les digo es que a veces no hay una respuesta incorrecta, sino que tienen que elegir la más correcta de todas las opciones. Entonces, si uno le pone hipófisis y es correcto, pero ¿es lo más correcto? No era lo más correcto. A ver, esto, ¿para qué lo hacemos? Para que estudien, ¿sí? En algún lugar ustedes leyeron del lactógeno placentario y bueno, ahí está, ¿sí? Sí, Ana. Pero yo aclaro, si la pregunta es ¿qué hormona interviene? La hipófisis no es una hormona, digamos, ¿no? Es una glándula. A eso me refería yo. A eso me refería yo, que decía eso. A mí también me confundió lo de la hipófisis, pero después volví a replanteármela y leer la pregunta y decía hormonas, así que quedaban esas, eran las que más, las que eran. Exacto, están ahí. Entonces, bueno, lean las preguntas, tómense el tiempo, porque las herramientas se las hemos dado, ¿sí? La teoría la tienen, tratamos de puntualmente en la unidad 4, donde hay muchos temas de neonatología, están bien actualizados, en cuanto a los signos vitales y todo. El control de signos vitales, temperatura, es el que donde quizá pueden encontrar algunos valores que no sean tan correctos, pero deben ustedes tomar el que la cátedra les da, cátedra llámese Ana, Cristian y Julia, ¿sí? Y entre esos tres, Julia y yo, que somos los especialistas en neo, les decimos que la última actualización, el último valor que se ha dado es de 36.5, 37.5 como valor normal de temperatura. Acá no metemos protocolo COVID, no metemos nada de eso, ¿sí? Por arriba de 37.5 hablamos de hipertermia, hablamos de fiebre, no hablamos de febrícula ni subfebril. Eso es en el adulto,
¿sí? Entonces, el recién nacido es bien marcado, no podemos, ¿por qué uno trabaja así con los bebés? Porque no podemos dejar a un bebé con 37,7 subfebril o febrículo esperando que haga 38, porque 37,7 sostenido puede generarle algún tipo de alteraciones. Entonces, 37,5 como límite superior, 36,5 como superior e inferior a eso ya estamos en una alteración de la regulación de la temperatura corporal. Eso. Y después, a ver, ¿cómo puede ser una pregunta? En el signo vital, frecuencia respiratoria, ¿sí? ¿Qué situaciones pueden alterarla a la frecuencia respiratoria de un recién nacido? Y yo les pregunto, llanto, dolor, sueño profundo, ¿sí? Fiebre, y ustedes tendrán que elegir una. A ver, ¿el llanto altera la frecuencia respiratoria? ¿Sí o no? Vanessa Romaris. Estoy recordando cuando lo leí, a ver, el llanto sí la puede alterar. ¿Segura? Y dudo con la pregunta de segura. Yo les hago otra pregunta a ustedes. Ustedes, si un bebé está llorando, y cuando los bebés lloran, es imposible, por más que esté el Cristian, la Julia, los especialistas en neo, controlar la frecuencia respiratoria de un neonato llorando, no se puede. ¿Sí? No hay probabilidad, va a ser un valor erróneo. Y si estuvieran en la práctica, uno les diría que lo que pasa a veces en la práctica es que el alumno, por querer completar el cuadrito de frecuencia respiratoria, le pone un valor normal. Y uno sabe que ese bebé es el que está llorando, se está casi saliendo de la incubadora. Con ese dato nada más nosotros sabemos que a nosotros nos mintió, porque la frecuencia respiratoria de un bebé que está llorando es imposible de controlar. Entonces, no estaría dentro de lo normal, pero tampoco habría una alteración de la necesidad de respirar normalmente, porque eso lo podemos determinar cuando encontramos algún factor de riesgo determinante, ¿sí? Entonces, primero tenemos que calmar a ese chico. Si ese chico calmado, dormido, ¿sí? Sigue respirando más que 60 respiraciones por minuto, estaríamos ante una alteración. Entonces, hay factores que alteran la normalidad del signo vital, como el llanto, como el dolor. Entonces, hacia ese lado van las preguntas, pero ustedes deben saber básicamente cuáles son los signos vitales. Les hablé ya de lactancia materna, en lo que es transición, trabajar sobre, no vamos a ahondar en los cambios a nivel cardiovasculares, ¿sí? En cuanto a la circulación pulmonar y la circulación fetal, sí saber lo básico e indispensable, por ejemplo, cuáles son las estructuras cardíacas que están presentes en la vida fetal y que no están funcionalmente presentes en la vida extrauterina, ¿sí? Entonces, hay estructuras cardiovasculares que no están presentes y que si persisten estas estructuras posterior al nacimiento, ya deja de ser normal y pasarían a ser patológicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que persista la apertura del conducto arterioso a nivel cardiovascular, hablaríamos de una ductus arterioso persistente, que es una patología cardíaca de resolución quirúrgica en los neonatos. No sería algo que ustedes deben abordar, pero sí ustedes tienen que saber distinguir que esas tres estructuras están presentes en la vida intrauterina y que en la extrauterina no deberían estar presentes. Y no sé, pregúntenme ustedes, porque si hicieran el trabajo práctico, deben haber algunas dudas de cómo fue. Hoy sí les puedo responder algo, porque ya escribieron. Profe, en cuanto a los signos, por ejemplo,
ejemplo, cuando pedía lo de Apgar, ¿solo se ponen las puntuaciones o se dice de dónde se sacó tal valor para llegar a esa suma? No. Eso en el parcial o lo que tenías que hacer en el trabajo práctico. No, pregunto si en el parcial, por ejemplo, va a haber un caso que nos diga y nosotros ponemos la opción o aclaramos, o no va a haber. No, porque para la practicidad y para lo que es práctico, se utilizó la guía. Entonces ahí sí ustedes tenían que detallar qué valores, qué características tomaban para la determinación de los valores. Lo que uno va a abordar o necesita que ustedes sepan es, por ejemplo, el concepto de Apgar, qué características se valoran, ¿sí? O sea, vos me tenés que decir las 5 o 6 características que valora Apgar, en qué momentos. Y una pregunta que hacemos siempre es si el test de Apgar determina el comienzo de la reanimación cardiopulmonar. Ustedes tienen que decir sí o no, ¿sí? A ese nivel va a ser las preguntas de Apgar, las preguntas de Capurro. No van a tener que decir todo el cuadro de Capurro porque es hiper largo, pero sí por lo menos saber qué características uno valora en Capurro para determinar la edad gestacional. Bueno, profe, gracias. Ok. ¿Nadie más pregunta? Yo, profe, Karina. Sí, acá estoy. Yo quería hacer una consulta del trabajo también que nos quedó ahí con nuestros compañeros sobre la leche materna. Capaz que es repetitivo, no lo sé, capaz que entre tanta información por ahí no lo perdí. Pero quería saber, porque había una de las preguntas que hablaba de las grasas de la leche. Sí. Pero mencionaba cuándo era, habían opciones que decía cuándo tiene más concentración de grasas, si por la mañana, si por la noche. Eso a mí no me quedó claro. Si me lo puede repetir, se lo voy a agradecer. La pregunta decía en qué momentos es más, hay un mayor porcentaje en cuanto a concentración de grasa en la leche materna. Sí, lo de la lactada, cuando a medida que mama, que era más no al comienzo tiene más grasa, sino después. A ver, ahí te digo los momentos en que hay mayor concentración al final, eso sí me quedó claro. Al final de la lactada, sí, al final de la lactada y cuando le da la teta a la mamá a la mañana. Okay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque durante, y después decía otra opción, durante los primeros 6 meses, no. La cantidad de nutrientes va disminuyendo, por eso es que uno va cambiando y va introduciendo otro tipo de alimentos, ¿sí? Bien. Pero la pregunta decía que a cuándo era mayor la concentración de grasas es durante la mañana y al final, ¿en qué parte del día? Sí. Cuando hablamos del día, mayor a la mañana. Y cuando hablamos de lactada, al final de la lactada. ¿Sí? Bien. La contestamos bien entonces, pero tenía esa duda que yo no sabía bien en qué momento del día calculamos que a la mañana, pero no me había quedado claro igual. Pero gracias. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta más. Bueno, a ver, entonces hablamos tomen como referencia, ¿sí? Para el parcial, va a estar centrado en la guía, ¿sí? En la guía que hicieron de trabajo práctico y de las presentaciones que nosotros hicimos en las clases.
Ahora sí, yo a más tardar, ahora en la noche, le subo las presentaciones de las clases que di yo. Todo lo que sea patología, léanlo para comprender, porque en el final quizá entre, pero eso también tenemos que definirlo todavía, en qué vamos a centrar el final. Por lo general igual siempre es en normalidad. Y eso, no decirles mucho más. Se entra en lo que se habló en el trabajo práctico, en los test de Capurros, Silverman, Apgar, bueno, el examen físico, la recepción, la temperatura de la recepción, la termorregulación. Si uno le dice las acciones de profilaxis en la recepción del recién nacido, ustedes deben saber qué hace cada componente, qué hace la vitamina K, qué hace la hepatitis B, qué hace la eritromicina, para qué y qué es. Eso lo deben conocer, ¿sí? Y bueno, ahí estaríamos por parte nuestra. Y bueno, y es estudiar, ¿sí? Yo me voy a tomar solamente unos 3-4 minutos que para hablarles. Ahí está bueno que Anita se puso la cámara para hablarles sobre la situación que yo la observé, la vi en el chat respecto a ese WhatsApp que anduvo dando vuelta, y que bueno, que por ahí mostraba quizá un reclamo o un pedido de los alumnos y en cuanto a la forma de dar las clases, la forma de que está el material. Hablaban de materiales de muchas páginas y de 3 libros diferentes de anticonceptivos y demás. ¿Qué le puede decir uno? Yo le di la posibilidad que pregunten, por ejemplo, en las presentaciones que dimos en las clases, y hubo muy poco porcentaje de consulta, ¿sí? Algo que preguntar, algo que consultar, nadie. Entonces esa es la instancia de consultar. No pasaba más de 1 o 2 preguntas de consulta. Puntualmente nadie consultó tampoco el trabajo práctico cuando estábamos dando temas que estaban en el trabajo práctico. Eso. Y después lo otro. En cuanto a yo puedo hablar solamente porque yo no armo las clases de los otros docentes. Yo sí puedo hablar de las que he dado yo. Llevan un gran esfuerzo armar una clase porque uno lee un montón, y hasta a veces uno se tiene que preparar para que ante un imprevisto donde no podemos utilizar la computadora, poder dar la clase como la dábamos antes, que era con un pizarrón y una tiza. Eso quiere decir que todo lo que uno habla lo tiene que tener acá en la cabeza. Es así como yo lo tengo. Yo tengo todo y he leído muchísimos libros, ¿sí? Y sigo leyendo. Entonces, yo le decía a Anita, en mi periodo de estudiante, yo sí fui estudiante igual que ustedes. Sufrí también a mi docente de materna infancia, que ustedes la conocen muy bien, que es Ana Carrillo también. Yo rendí 3 veces, casi 4. No es que yo sea vieja, ¿eh? No, que yo terminé muy hace poquito. Era bebé. Exacto. Entonces, yo sé el grado de exigencia de Ana, lo sé desde el lado de ser alumno y del lado también de casi 10 años donde ella me formó como docente. Entonces hasta llegan a decir en algunos lugares de la provincia que soy un mini Ana Carrillo, y porque fue quien me formó. ¿A qué voy con todo esto? A que venimos de una vieja escuela donde la forma de estudiar era cola-silla, ¿sí? Donde teníamos que leer las casi 3.500 páginas del Reader en tercer año, las 2.800 páginas del Bruna Sudar en segundo, las 400 páginas de El Dugas en primer año, y a eso sumarle todo el resto.
de las materias accesorias, ¿sí? Como dietoterapia, todo lo que ustedes conocen que rodea a las troncales. Entonces, ¿es un arduo trabajo ser estudiante? Sí, es arduo. Y también a eso se le suma que muchos de ustedes son papás, son mamás, o si no son papás o son mamás, viven en la casa con los papás y tienen que cumplir algún montón de responsabilidades y todo lo que estamos viviendo. Entonces, sé que es una situación difícil ahora. Uno no le pide que impriman 400 y 500 hojas, pero también es mucho más fácil estudiar ahora. Nosotros antes pasábamos horas en la biblioteca lejos de la casa. Entonces, ¿implica un esfuerzo? Sí. Ustedes están en la Universidad Nacional del Comahue. Los profesores somos exigentes, porque nos formaron así. Y nosotros aquí, más en el tercer año, estamos formando profesionales, ¿sí? Profesionales enfermeros, donde tenemos que luchar día a día para que nuestra profesión ya deje de ser una disciplina más o una disciplina accesoria, sino que seamos un integrante más del equipo de salud, como un profesional, ¿sí? Entonces hay que plantarse, y para plantarse hay que saber, y para saber hay que estudiar, y para poder estudiar bien y mucho hay que dedicarle tiempo. Y en la virtualidad, que nos da un poco de facilidad en cuanto al manejo de los tiempos, todo está preparado, desde la PEDCO hasta nuestras clases, y todo está preparado para que ustedes tengan la obligatoriedad propia, ¿sí? De estudiar, y digo estudiar, no de leer, 2 a 3 horas por día, de lunes a lunes. ¿Sí? Esa es la desventaja de la virtualidad. ¿Por qué? Porque está preparada para lunes a lunes. No hay sábado, domingo, feriado, no hay nada de eso, ¿sí? Porque podemos estudiar desde la casa, ¿sí? O podemos estar en una clase. Yo ahora estoy en el living de mi casa, muchos de ustedes a veces están en el dormitorio. O sea, hay un montón de comodidades que la presencialidad no admite. Entonces véanlo así. Era lo que yo quería decirles. Yo no repito, yo no leo un archivo y lo leo y corto sino armo una clase. Tengo una clase con ejemplos, quizá comparado con otros por ahí, soy menos científico, ¿sí? Porque trato de transformar lo difícil del lenguaje científico neonatal en fácil, pero con un respaldo científico para que el alumno lo pueda entender. Sé que son alumnos, sino que son colegas neonatales donde les hablo de otra forma. Entonces eso es lo que yo les quería decir. Está bueno que está Anita ahí nada más. Y también decirles que no nos quedemos con estos bachecitos del camino de la formación. Esto es un bache, nada más. Si nos quedamos en el bache, se quedan en el bache y quizá algunos vuelven para atrás. No nos quedemos con esto. Nosotros por nuestro lado ajustaremos lo que hay que ajustar, pero ustedes por su lado también tendrán que ordenar sus tiempos, ¿sí? Ordenar sus tiempos. Si están limitados en datos, y bueno, tendrán que ahorrar. Será un atado menos de cigarrillos para una tarjeta de datos para las clases de materno, así, o lo que sea. Pero tenemos WhatsApp, tenemos todo, tenemos no sé, hasta las plazas, los días lindos, utilícenla, llévense el celular y todo y utilicen los datos de las plazas, donde hay wifi gratis, poder estar en esos lugares. Busquémosle la vuelta con un solo objetivo: ser excelentes profesionales enfermeros, ¿sí? Y eso es todo lo que yo tenía para decirles. Anita. Sí, muchas gracias, Cristian, la verdad, gracias. ¿Cómo es? Bueno, con Cristian venimos hace muchos años dentro de los docentes, con el que más tiempo llevamos compartiendo la actividad dentro de la asignatura. Así que me voy. Así que me voy, pero volví. Así que
Casi lo perdemos, pero bien. Nosotros desde, como dice Cristian, desde el lado docente vamos a ajustar en relación a lo que dijeron ayer. Para el segundo cuatrimestre esperemos que puedan ver alguna diferencia. Pero bueno, esto es un esfuerzo de todos lados, ¿no? Y a mí me preocupa esto de la impresión, esto que imprimen el material. Yo mucho leo en la computadora, porque la verdad que no da para imprimir todo lo que aparece en cuanto a salud. Entonces me guardo los archivos en la máquina y los abro y leo desde allí. Por supuesto me hago mi apunte porque tengo además memoria como fotográfica y me queda mucho más lo que voy escribiendo que lo que estoy leyendo, ¿no? Entonces me voy armando mis apuntes, tengo muchos cuadernos de cosas que he tomado apuntes, pero leo en la computadora. Yo no sé por qué tanto esto de la impresión, por qué imprimen, digamos, tanto. Porque de hecho, mucho de un material que están hoy leyendo, dentro de un tiempo, es material viejo. Y seguramente que cambia. Hay algunas cosas básicas de la anatomía, la fisiología, que eso quizás no vaya mucho. Pero en cuanto a lo que es acciones, abordaje, el cuidado, se modifica muy rápidamente. Entonces, por ahí, imprimir tanto material, capaz que ni siquiera le sirve solamente para hacer el asado, digamos, prender el fuego después. Nada más. Yo por mi parte lo imprimo porque yo poco tiempo estoy en mi casa, me la paso más en el trabajo porque o hace 8 horas o 16, depende del sanatorio, lo que te diga. Entonces yo el material, como no me puedo llevar la compu porque tengo la compu de piso, yo me llevo el material allá, lo resumo, le pongo color y demás para sacar lo más importante. Yo más que nada por eso, porque si me tengo que quedar en mi casa, es como que llego a mi casa y me cuesta dormir. Claro. Es así, para el otro día levantarme para trabajar. Entonces por ahí cuando tengo tiempo libre me pongo a leer y eso es el laburo. Es más que nada por eso yo lo imprimo. Bien. Bueno, sí hay situaciones son necesarias, pero si no, traten de no imprimir todo, la verdad. ¿Sí? Yo, profe, yo lo imprimo también, pero opté por imprimir ciertas cosas, este año al menos, porque también me pasaba el año pasado con adultos que imprimía mucha cantidad y es verdad, esa es información que quizás después queda en el tiempo. Claro. Así que, pero yo en mi caso, yo tengo una tablet nada más, no tengo compu, por ejemplo, ahora las clases las tomo desde el cielo. Claro. Pero después se me hace complicado porque la tablet tiene 2 horas nada más, entonces tengo que hacer trabajos de otras materias y se me hace complicado. El tiempo, por ahí a veces no la tengo siempre cargada, entonces prefiero tenerlo imprimido cierta información, entonces puedo leer ciertas cosas desde ahí. Claro. Bueno, ustedes ganan. Por ahí más que nada también es por el resaltado. ¿El qué? Porque uno resalta y deja todos los apuntes, que por ahí uno resalta y deja todos los apuntes pegaditos al material y es un beneficio, que leyendo desde la compu no lo tenés. Yo también leo de la compu y me tuve que hacer los lentes porque no lo tenía. Pegar la parte que me parece interesante y de hecho hay materiales que permiten el resaltado, o sea, hay archivos que permiten el resaltado, algunos, no todos. Todo lo que es reader de la plataforma no permite el resaltado. De hecho, cuando lo van a imprimir se ve horrible, la verdad. Ahora cuando me jubile voy a hacer un libro, así lo subo. Pero como es, bueno, vean, no impriman todo. Y sí, dediquen. ¿Puedo decir algo? Sí. Nada, acá estoy escuchando a mi compañero y demás. Y bueno, contarle un poco también de mi lado, o sea, yo tengo la experiencia de haberla cursado el año pasado, de aprobar la cursada, pero bueno, me pasó esto que no tenía una correlativa, así que hoy me encuentro acá cursando la vuelta. Sí. Bueno, contarle que una materia es densa de contenido y demás, pero hay que también tener en cuenta esto de que vamos a ser enfermeros y esta es como la materia al paso al título y tampoco debería de por qué ser algo fácil. El año pasado yo también trabajaba 8, 16 horas y trataba de organizarme con los tiempos, pero bueno, demanda tiempo, esfuerzo. Llegaba el momento que tenía compañeros que estaban hasta medicados por estrés, porque lleva mucho tiempo, pero bueno, se puede. Y así que nada,
Después el modo de estudio de cada uno va a depender de cada uno, la adquisición económica, los recursos, lo que sea. Pero bueno, hay que organizarse, nada más. Bien, bien. Que se puede. Y de hecho, Sí. Algo que noté con respecto al año pasado, que este año está mucho más organizada que el año pasado. ¿Viste? Ya hay trabajos prácticos que son mucho más abarcativos en algunos aspectos, así que están muy buenos. Carlos es del año pasado. Carlos, contale cuántos trabajos prácticos hiciste, chiquiciento. ¿Cuántos? No, ni idea, un montón. Como 45 trabajos prácticos hizo. O sea, el año pasado teníamos muchas tareas en la plataforma. No dábamos virtualidad, no dábamos clases virtuales. Tenían las tareas y con eso se guiaban y teníamos encuentros de orientación nada más. Bueno, en el segundo cuatrimestre hicimos un poquito un cambio porque estaban atoradísimos con los trabajos y las docentes estábamos atoradísimos con tratar de corregir trabajo y no nos daban los tiempos. Más cuando estamos asistenciales no nos daba el tiempo para la corrección de tantos trabajos. Por eso este año está más organizado porque es un trabajo práctico por unidad, más abarcativo y y bueno, y las clases virtuales sería la novedad que del arranque vamos con clases virtuales. Así que sí, hubieron cambios. Sí, mis compañeros que la hicieron el año pasado me dijeron que este año estaba re diferente. Yo le contaba que teníamos clases virtuales y que el año pasado no fue así que estamos bien nosotros. ¿Sí? Están bien. A ver, yo que estuve el año pasado también de docente, hay una cosa que sucedió el año pasado. Acuérdense que nosotros en marzo fuimos encerrados y tuvimos que, por más que uno se maneja en cuanto a algunas cosas de computación y todo esto, tuvimos que aprender a manejarnos en los entornos virtuales con diferentes plataformas, sea Meet, sea Zoom, WhatsApp, grupos de WhatsApp, y montones de cosas que tuvimos que ir ajustando en cuanto a esta parte de nuestras vidas que era el ser docente y continuar con la formación. Pero además con que casi el 100%, Anita, de los docentes somos asistenciales. Sí. Entonces, la cabeza nuestra del año pasado, ahora ya está quemada la cabeza de nosotros, ya está. El año pasado se empezó a quemar porque no conocíamos este virus y todas las cosas que tuvieron que cambiar en nuestro actuar diario de enfermería. Cambió 100%, ¿sí? A eso se le suma el miedo que teníamos y que aún no tenemos de traer el bichito a nuestras casas. Yo, por ejemplo, miren cómo cambió el año pasado la situación. Hay las actualizaciones de reanimación cardiopulmonar y por lo general en neonatología las actualizaciones que nosotros tomamos en cuenta en lo estructural de neo, por lo general se realizan cada 2 años. Es decir, entonces tenemos un libro que estamos asegurados que sobre este tema 2 años vamos a tener para poder internalizarlo y trabajar con esos protocolos. El año pasado, en cuanto a manejo de recién nacidos y COVID, tuvimos la primera entrega que la pudimos conseguir quienes teníamos amigos y compañeros en España. Entonces allí nos mandaron el protocolo de atención, por ejemplo, de recién nacido, COVID y lactancia materna, marzo 2020. Esa normativa con la cual dimos algunas charlas en la provincia, en el lapso de 5 meses tuvo 7 ediciones, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Cuando normalmente una edición se hace cada 2 años, el año pasado
en esta incertidumbre de no conocer cómo afectaba al recién nacido y la lactancia materna y las puérperas el SARS-CoV-2, hubieron 7 revisiones. Se cometieron errores, cometimos errores y como por ejemplo separar a la madre del recién nacido, no ponerlo al pecho, suprimir lactancia materna, un montón de cosas que eran erróneas, pero que bueno, con el paso del tiempo pudimos ir ajustándolas. Entonces, así fue el año pasado. Sí, así fue, con protocolos presentaciones que teníamos que ir cambiando 2 horas antes de darlas porque llegaban las actualizaciones, con la inseguridad de lo que uno le brindaba a los colegas de la provincia, porque quizá cuando termináramos de darlo y cuando se quisieran ponerlo en práctica ya había cambiado. Entonces esa fue la realidad. Así todo tratamos de seguir y cumplir. Entonces, les remarco, ustedes están... Había otra opción en la universidad, que era que los docentes que estaban en el nivel asistencial y por motivo de la pandemia se podían licenciar. Nosotros no podíamos haber tomado toda una licencia, digamos, y no desarrollar la materia. La verdad, yo siempre reconozco en los docentes el principio de mantener la cosa, porque decíamos, bueno, tenemos que poder llegar con las dos cosas. A pesar de la recarga que significó el asistencial, digamos, poder llevar adelante la materia y cumplirla, digamos, en el año. Eso también fue de reconocimiento para los docentes, la verdad, porque está la posibilidad en la universidad de poder licenciarse por motivo de pandemia, cuando estábamos asistenciales. Cristian, quedaste... Sí, igual yo creo que el tema de la pandemia y todo nos perjudicó a todos, digamos. Sí. Porque, por ejemplo, a mí me cuesta un montón usar la computadora. Yo me manejo con el teléfono y me cuesta horrores hacer un trabajo y tener que... Y bueno, lo tuve que aprender, como sea, lo tuve que aprender o de a poco lo voy aprendiendo. Entonces es como que cuesta todo, no es solamente... A nosotros como estudiantes nos cuesta, no, todos estamos en la misma, o sea, sí. Por ahí es, qué sé yo, estamos todos iguales, o sea, en ese sentido. Cristian, te habías quedado mudo. No sé qué pasó, parece que acá se me terminó el wifi de la casa y volvió enseguida y estaba mandando que me había quedado sin conexión, pero volvió enseguida, así que ahí lo restauré. Bien. Pero sí, yo no más, qué decirles de toda esta situación, sigamos para adelante como podamos. Pónganse el objetivo del parcial, de estudiar, bueno, van a recibir dentro de unos días ya la devolución del trabajo práctico, pero no esperen, no esperen a tener el trabajo práctico ya corregido para recién ponerse a estudiar, ¿sí? Hay un punto, uno les puso un límite, ahí que hubo límite si era las 0 horas del 30 o es 29 o ojo, eso quiere decir también que esperaron hasta 29:59 para mandar el trabajo práctico. Entonces, sí, algunas que tienen cámara se ríen, los que no tienen cámara deben estar diciendo sí por dentro. Lamentablemente también fuimos estudiantes y sabemos que siempre lo mandamos a última hora. Entonces, ahora no jueguen con eso porque se les corta el internet y quedaron sin entrega del trabajo práctico. Entonces, esas son las sugerencias, esas son las cosas de internet ahora. Estamos en una charla, se cortó y se cortó. No hay. Entonces, igual yo me voy a poner para que lo puedan tener martes, miércoles ya esté disponible de ustedes las respuestas, pero los que se conectaron a las clases mías y las presentaciones y todos, y con la lectura del material que tienen, y si trabajaron en el trabajo práctico y tuvieron una producción que aportó a la realización del trabajo, van a andar muy bien en lo que corresponde a la unidad 4 NEO. Bien, buenísimo. Si no hay ninguna pregunta,
Cristian, te agradezco muchísimo. Primero porque fue a última hora hoy que le dije si podía estar, así que un recargo importante. No hay problema. Bueno, listo. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Gracias a ver en el examen. Chao, chao. Gracias. Muy bien. Bueno, quedaría una partecita de porperio, si es que hay duda. Sé que el gran tema fue por el tema de anticoncepción, ¿sí? No sé si ahí tienen dudas, pero la sugerencia fue: agarren todos los materiales, lean, hagan lectura rápida de los materiales, vea cuál aporta más, y con respecto al resto del material le van agregando a ese material la información, digamos, o sea, hagan un apunte único de todos los materiales que tiene, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien. No, quería ir a la presentación, a ver, presentar. Espérenme, pantalla completa. Ay, ¿dónde está la presentación? Acá. Bueno. Cristian le dio una muy buena orientación sobre dónde se va a enfocar el parcial con respecto a NEO, ¿eh? Así que está muy bien. Bueno, díganme si ven eso. La planificación. Sí, profe, Se ve, profe. Bien. Bueno, entonces quedamos con que porperio, definición de etapas, los cambios anatomofisiológicos, así tan directo no le voy a preguntar ¿qué le pasa a la vagina? ¿Se entiende? ¿Qué ocurre con respecto al útero? ¿Sí? Lo que sí voy a preguntar, ¿qué pasa con tal necesidad? Y voy a preguntar los fundamentos de cosas que ocurren. ¿Se entiende? No es que voy directamente a preguntar cambios anatomofisiológicos en el porperio. Sobre planificación familiar, tienen que reconocer todos los métodos, ¿no? O sea, los tipos de métodos y los tipos de anticonceptivos y los distintos métodos, ¿sí? Dentro de cada tipo. Y de eso, principalmente, reconocer ventajas del método, desventajas del método, cómo se utiliza el método, ¿sí? Efectos colaterales del método. ¿Se entiende? Eso principalmente sobre todos los métodos anticonceptivos que están presentados. Y la eficacia, perdón. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, sobre hemorragia puerperal, ustedes vieron hemorragias, que hay una hemorragia temprana y una hemorragia tardía, principalmente poder definir qué es una hemorragia puerperal, plantear factores de riesgo con respecto a hemorragia puerperal, signos que indican hemorragia puerperal, complicaciones que puede tener la hemorragia puerperal, ¿sí? Y, muy importante, protección específica con respecto a hemorragia puerperal. ¿Anotaron? Yo estoy hablando así porque estoy esperando que anote, digamos. Sí, estamos en el profe. Bueno, lo mismo, lo mismo con infección en el porperio, con mastitis. Cristian dijo que desde el lado del neonato no se van a meter con mastitis. Nosotros sí vamos a hablar de mastitis desde el lado de la mujer, ¿sí? Saber qué es una mastitis, factores de riesgo, signos de mastitis, ¿se entiende? Acciones para prevenir mastitis es muy importante, o sea, protección específica. Sobre trombosis lo mismo, sobre depresión puerperal hay un material bastante completo. Profe, pedir un poco más de espacio, por favor. Sí. O sea, sobre todas las complicaciones del porperio, signos de alarma, hemorragia,
infección, mastitis, trombosis, hasta ahí me quedo. Principalmente de saber qué es, los factores de riesgo, los signos que están indicando la presencia del problema y acciones de protección específica. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Aclaro, yo estoy dando una orientación. Por ejemplo, si yo pregunto en el examen, una pregunta en múltiple opción, el signo de Homan es tal cosa, estoy dentro de esos contenidos, ¿se entiende? Porque el signo de Homan es un signo que indica la presencia del problema trombosis. ¿Se entiende? Porque no es que la pregunta va a ser así tan directa. Defina mastitis, por ejemplo. Yo puedo, dentro de lo que es definición de mastitis, largar preguntas de tipo cerrada, ¿no? Bueno, con respecto a depresión puerperal, hay una aclaración, porque, bueno, tienen que saber lo que es la depresión puerperal, tienen que saber factores de riesgo en relación a depresión puerperal, y después hay distintos tipos de depresión puerperal. Ahí tienen que conocer los distintos tipos, ¿sí? Identificar de qué se trata cada uno de los tipos de depresión puerperal. Y protección específica con respecto a depresión puerperal. Bien. Muy bien. Bueno, se me acabó a mí el tema, es más cortito que el de Cristian. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, cualquier cosita, vamos a estar de receso, o sea, la semana que viene tenemos clase, ¿sí? 7 y 8 clases, empezamos unidad 5, nos vamos a meter con lo que es niños ya, arrancamos lo que se llama enfermería pediátrica. La enfermería pediátrica es una de las 4 clínicas básicas de la enfermería, o sea, todo enfermero, todo técnico enfermero tiene que poder brindar cuidados de enfermería a adultos en situaciones de problemas clínicos, problemas quirúrgicos, ginecológicos, como lo que ya hemos visto, y pediátricos, ¿sí? Es una de las 4 básicas, clínicas básicas. Dentro de la enfermería pediátrica está la neonatología como una especialidad. La neonatología es una especialidad, ¿sí? Por eso cuando Cristian le dice, tal tema no lo vamos a abordar porque no están en el nivel tal, porque hicimos una aproximación a lo que es la neonatología, porque está dentro de las especialidades. ¿Se entiende? Lo que usted tiene que manejar cuestiones básicas de la neonatología, como por ejemplo en la recepción, ¿sí? Y el cuidado diario de un recién nacido, ¿sí? De ahí es que cuestiones básicas de la neonatología. Y ahora sí, a partir de la semana que viene vamos a hablar de pediatría, ¿sí? Como una de las clínicas básicas de la enfermería. O sea, un enfermero no podría negarse a atender a un niño, porque es parte de la clínica básica, digamos. Nos preparan para eso, para cuidar niños. Bueno, muy bien. Con respecto que hoy no sé por qué me metí, que la semana que viene tenemos clase. Durante el receso hay receso. Pero bueno, si hay alguna duda sobre algún contenido que tiene que ver con el parcial, me pueden mandar un WhatsApp y trataré de responder. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Buenísimo, profe. Bueno, algo que quieran decir antes Una de consulta. Sí. Igual seguramente que después lo van a decir. Nosotros empezamos ahora el 9 el receso, ¿no? ¿Hasta cuándo tenemos el receso? No sé. El 16, perdón. El 16 de agosto inicia el cuatrimestre. Y a los 2 días tenemos el examen. Porque nuestra primer clase, nuestra primer clase es el 18 de agosto. Ese día Bien. es el parcial. 2 días. Bien. 2 días. 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 2 días.
El 16 es un lunes, ¿sí? Entonces el cuatrimestre arranca un lunes. Para las otras materias, no sé cómo estará. Pero nuestra primera clase es el 18. Esa primera clase se toma el examen. Gracias, profe. Por eso digo que si tienen alguna duda, consulta, qué sé yo, me escriben y lo resolvemos. Porque vienen directo al examen. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, profe, gracias. muy bien. Si no hay ninguna duda para presentar ahora, nos quedamos liberados todos. No, profe, yo al menos ya me saqué todas mis dudas. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, espero, los veo la semana que viene, así que no les deseo felices vacaciones todavía. La semana que viene, lunes y martes, estamos de clase. No, perdón, miércoles y jueves de clase. Bueno, profe, gracias. Adiós. Chao. Adiós.